Rubén Darío Cuéllar conoce bien la cuestión internacional y habla de la presencia de los tres reyes magos. Dale. Se podría interpretar la presencia de tres expresidentes eh, del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, de Colombia, Ernesto Samper, y de Argentina, el reciente presidente Luis eh, Fernández, como una señal vigorosa de política a favor de Evo Morales. Permítame, yo no comparto la tesis de que ellos vienen necesariamente a buscar un entendimiento. Creo que es un espaldarazo que le da el Grupo de Puebla a el expresidente Morales, aprovechando un seminario internacional en el que no estaba prevista la participación de ninguna de estas autoridades, menos de la vicepresidenta de Venezuela, la señora Rodríguez. Aprovechan esa oportunidad, digo yo, para venir a respaldar la necesidad de que el presidente Arce acepte conversar con Evo Morales y, si es posible, llegar a un entendimiento. En diplomacia las formas lo son todo. Y yo quiero decirles que la llegada, por ejemplo, de la vicepresidenta en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela no fue recibida con las costumbres y el protocolo de Estado que se estila. Estuvo únicamente el director de protocolo de la Cancillería y el director de la Escuela de Funcionarios Públicos del Estado Plurinacional a recibirla. Y otro hecho muy elocuente de lo que ha significado esta presencia es que ningún funcionario del gobierno de Luis Arce Catacora estuvo presente en el referido seminario. Por eso es que ayer Alberto González se ha apresurado a negar que el motivo de su visita sea la de establecer un acuerdo, un entendimiento, servir de amigables componedores en la relación interna del partido de gobierno. De todas maneras, evidentemente, los tres exdignatarios de Estado no gozan de mucha simpatía, inclusive en sus propios países. Ernesto Samper es un presidente cuya gestión ha sido muy cuestionada en Colombia y en algunos otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. El caso de Rodríguez Zapatero, que de lejos ha sido el presidente menos trascendente dentro del PSOE, ¿no? Y tiene serios problemas al interior de su partido por la decisión que él ha tomado de comprometerse con el régimen dictatorial de Venezuela, comprometerse de esa manera. Y bueno, y de Alberto Fernández, Luis Alberto Fernández, ¿qué podemos decir, no? Una presidencia que recién acaba en la Argentina, cuestionada no solamente por los hechos de corrupción, sino por su incapacidad de haber podido frenar el proceso hiperinflacionario, sacar a la Argentina del ostracismo en el que se encontraba. Es un presidente que tiene muchas críticas, a pesar, como digo, que no hacen 6 meses que ha dejado la presidencia. Es una delegación netamente política que busca un resultado netamente político de un grupo, el Grupo de Puebla, ¿no? Para apuntalar a sus líderes históricos o a las personas que consideran más cercanas a ella. Si estas gestiones van a tener un éxito, lo veremos, ¿no? Pero si algo está visto es que ha sido una gestión que no fue consultada por ambas partes. Si hubiera sido así, el gobierno hubiera preparado el terreno, hubiera mandado funcionarios a este seminario, hubiera propuesto probablemente un seminario con un tema un poco más acorde al momento, qué sé yo, ¿no? Pero así lo veo yo.
¿Qué pueden aportar? Yo comparto con Rubén, pero tengo la sensación también que es la venida a darle el Requiem in pace, descansar en paz, Evo. Nosotros estamos por el poder, vos no vas a poder. O sea, te vamos a seguir saludando, todo, pero nuestro hombre aquí en Bolivia va a ser el presidente Arce. Ellos vinieron por Evo Morales, por supuesto, son evistas, lo hemos dicho, ustedes han escuchado. Pero van a tratar de ubicarse con Arce porque a ellos les interesa el poder, sin ninguna duda. Ahora, en la mañana de hoy también hablamos de Ominami, o de Enríquez Ominami, y yo me quedé con la cosita aquí porque no es correcto lo que él señaló cuando dijo el fraude es una mentira, no hubo fraude en Bolivia, qué sé yo, y apareció, lo dice el Washington Post y los investigadores de las mejores universidades norteamericanas, y resulta que escribieron desde Estados Unidos, le escribieron al señor Oscar Serrate, embajador de Bolivia, y a Ignacio Jáuregui, misión de la boliviana en la OAS, y le dicen, presidente Reif me pidió responder a su representación como presidente asociado de actividades internacionales. El artículo que fue publicado por el Washington Post el pasado jueves estuvo basado en un estudio externo de 2 investigadores asociados con el Laboratorio de Datos de Elecciones y Ciencia del MIT. Si bien los 2 autores son parte del staff de ese laboratorio, ellos llevaron a cabo el proyecto como consultores independientes del Centro de Investigaciones de la Economía y Política, CEPER, una institución de economía y política que está en Washington. Desde que el artículo fue publicado, nuestro equipo de comunicación ha estado tratando de corregir el malentendido de que fue realizado como parte del trabajo que realizan estos 2 investigadores del MIT, como se puede ver en el artículo Reuters. Los investigadores también han colaborado con aclarar en entrevistas que su trabajo fue realizado de manera independiente, su trabajo en los laboratorios de datos de elecciones, como se ve en el artículo New York Times, con la libertad académica como nuestro valor principal, el profesorado y otros investigadores son libres de publicar y expresar sus puntos de vista. Es decir, no es el MIT y no es una publicación oficial del Washington Post, como pretendió muy confundido hacer notar el señor Rodríguez Ominami. Vamos con las discusiones de ese momento. Yo lo tengo guardado todo esto. Está en mi libro Fraude y Después. En este libro está el alegato y les voy a demostrar. Vamos con las portadas de ese momento. Según el Washington Post, no hubo fraude. Esa es la primera. Publicado a firma de la OEA, no tenía motivo. Lo peor de todo es que estos señores no vinieron nunca a Bolivia y nunca tuvieron acceso a nada. Y entonces es fácil decir, ¿hubo fraude o no hubo fraude si uno no está aquí? Vamos con otra. Análisis publicado concluye que no hubo fraude electoral, la misma. Dale. No hay ninguna evidencia estadística. MIT niega autoría del estudio que pone en duda el fraude. Otra. MIT niega haber realizado el estudio que pone en duda el fraude. Otra. MIT aclaró que no realizó informe de las elecciones en Bolivia, pero ahora les voy a mostrar lo que dice el libro. El libro dice, el análisis de integridad electoral de las elecciones en el Estado Plurinacional hizo un listado de hallazgos de la auditoría, clasificándola por tipos, acciones y omisiones que tuvieron lugar donde el proceso electoral y definitivamente impactaron en la certeza, la credibilidad y la integridad de los resultados de los comicios del 20 de octubre. Resaltaron que hubo acciones deliberadas que buscaban manipular el resultado de la elección, que se dejó por escrito que son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial. Y nos dicen que no hubo fraude. ¿Y esto qué es? Pero además, más atrás, ya casi terminando, el fraude también se debatía afuera, negaban validez al análisis de integridad electoral.
Y dice, el estudio firmado por investigadores independientes, titulado Una lección amarga, acusaciones de fraude, daba cuenta que los investigadores descubrieron que la conclusión de que los votos a favor de Morales aumentaron inexplicablemente una vez que el conteo se realizó, se reanudó, estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas. Examinado detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos un problema con sus métodos, aseguró Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos. Una vez corregimos este problema, los resultados de la OEA desaparecen sin dejar evidencia estadística del fraude, dicen ellos. Sin embargo, la OEA reconoció que realizaron parte de la evidencia y que no había cuestionamientos sobre la integridad general del proceso. Parecido argumento emitió el 2021 Juan Manuel Corchado, director de investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, contratado por la Fiscalía General del Estado, quien reconoció lo mismo y es entendible, no se tomaron el trabajo de venir a Bolivia y lo que es peor, recibieron información interesada, sea del partido, sea la Fiscalía General, cuando ya gobernaba Arce Catacora. Pero más allá dice, señores, no hay absolutamente nada que discutir con relación a esto. Y muestran un montón, insiste que algo logrará el 22 de octubre del 21, bajo auspicio económico de los gobiernos de Argentina y México. Arce organizó lo que él llamó un foro político titulado ¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia? El informe de la OEA. Anda a preguntarle a Arce si está orgulloso de eso ahora que es enemigo de este otro Arce. El evento no tuvo importancia más que para los convencidos que se dieron cita de no superar las 40 personas y solo permitían el ingreso a sus allegados políticos. A Rondo McLean no lo dejaron entrar, después protectaron el COVID y el aforo. La idea era que los expertos iban a compartir sus hallazgos. Cuestionados a la OEA, lo interesante fue que hasta que este libro se termine de escribir, nunca se acercaron a la OEA y pidieron controvertir sobre los datos de la OEA, que son generales y completos y se dedican simplemente a hablar de partes escogidas sin valor real. Lo cierto de todo esto es que el señor Rodríguez Ominami se perdió de un lado a otro y menos mal que uno guarda y lo escribe. Si el señor Rodríguez Ominami está por acá y alguien conoce de él, le ruego información para poder enviarle uno de los libros de regalo, porque es lo que corresponde. Hoy día estuvieron almorzando Zapatero y Fernández en Manzana 40 en el restaurante, en un muy buen restaurante. Vámonos al corte. La salud siempre será nuestra prioridad. Para coadyuvar a solucionar la crisis que existe en la atención de recién nacidos, se dotaron a la red de Salud Centro 28 incubadoras por un valor de más de 2 millones de bolivianos. Aquí están 28 nuevas incubadoras. Se vayan a los hospitales de segundo nivel. También entregamos medicamentos, insumos y reactivos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde.